Don Raúl nació en Aranda de Duero, en Burgos. Ha realizado los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Burgos y en la Facultad Teológica del Norte de España obtuvo el doctorado en Teología Dogmática. Fue ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1982 en Valencia por Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Es diplomado en Ciencias de la Información. Tiene cursos diplomáticos en la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma. Tiene Antropología Teológica y Sociología en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum. Tiene Periodismo en el Instituto Profesional Lazio en Roma. ¿Qué ecos ha suscitado Laudato Si, la encíclica? Pues, por ejemplo, Leonardo Boff, que es muy conocido, dice: por fin tenemos la carta magna de lo que es la ecología integral. Balmori, un autor crítico, dice: por fin la Iglesia en un tema se ha colocado por delante en este. Varios autores empiezan a decir: qué original, no hay que hablar solo de ecología, sino de ecología integral, que vaya la tierra y el hombre unidos. Martínez Camino, el que fue secretario de la conferencia, dice: no os engañéis, no se habla solo de ecología, se habla de teología. A muchos está irritando que se hable de ecología. Son los economistas. ¿Por qué? Porque están cuestionando que el Papa hable que el neoliberalismo y el ultraliberalismo y las formas de economía que tenemos hoy no solamente están destruyendo el planeta, sino que están creando sobrantes y excluidos del sistema que nunca van a entrar en la sociedad. Las mujeres han dicho: qué bien, a partir del Papa podemos hablar de ecofeminismo, no solamente de ecología, sino ecofeminismo. Y todos han descubierto lo siguiente: que ya a partir de este documento del Papa, siempre que se hable de la tierra, hay que hablar de los pobres. ¿Es mejorable la encíclica? Pues mirad, dentro de casa, Luis González Carvajal, que es un buen teólogo, ha dicho: podía haber sido más breve, son muchas páginas. Todavía podría haber sido más sencilla para que la entendieran las generaciones jóvenes. En algunas partes falta sistematicidad, es decir, se repite. Es necesario que alguien haga una versión más popular. Y en cualquier caso, dice Luis González Carvajal, por favor, cuando leamos Laudato Si, hagamos una lectura benévola y objetiva y no mezquina o interesada o ideologizada. Todos los seres vivos consumimos energía y los seres vivos consumen energía para subsistir. Nosotros consumimos energía para subsistir y para progresar científicamente. Fíjense, el consumo de energía en las culturas primitivas es casi como los animales: 400 kilovatios hora por persona y año. Sin embargo, nosotros en los países desarrollados estamos gastando entre 100 y 200 veces lo que un señor en una tribu no desarrollada gasta. Es decir, estamos consumiendo de 10 a 1. Fíjense, la población mundial actual se calcula en 7.000 millones largos de habitantes. Entre 1950 y 2000 hemos aumentado en 3.500 millones de personas. Si a cada uno nos corresponden 4.000 kilovatios de año y hora, pues va a ocurrir lo siguiente: que las principales fuentes de energía ahora son el petróleo, con el 37%, seguido del carbón con el 25%, y fíjense, las reservas de carbón se van a agotar al ritmo que vamos en 200 años y el petróleo en 45 años. Y después, ¿qué vamos a hacer con la energía? La tercera fuente de energía es el gas natural, un 23%. Todo esto se llama combustible fósil, porque proceden de animales muertos y transformados.
Me van a decir, ¿y qué porcentaje es lo nuclear? Solo el 6%. Y las biomasas, el 4%. Y lo hidroeléctrico, el 3%. Y la energía solar, el 0,5%. Y la eólica y la marítima, el 0,3%. Por lo tanto, el gran problema que tenemos es no solamente que nos vamos a quedar sin fuentes de energía, sino que estamos contaminando con las principales fuentes de energía que son el carbón y el petróleo, estamos contaminando la atmósfera, el agua y el suelo que habitamos. Pues fíjense lo que les voy a decir. Todo un profesor de teoría económica de la Universidad de Harvard, llamado Galbraith, que a ustedes no les suenan, pero a los economistas es como el padre de la economía, llegó a escribir en 1957. En ella, en la sociedad opulenta, y pese a la prosperidad reinante, auguro un porvenir en exceso negro y desastroso, sobre todo para los pobres. ¿Por qué? Porque antes que él, otro señor Keynes dijo esta burrada: la necesidad que tenemos de seguir saqueando la naturaleza durante 100 años más para que la sociedad sea próspera y progrese técnicamente. Después de 100 años, cuando saqueemos a la naturaleza, honraremos las deliciosas personas que son capaces de disfrutar directamente de las cosas sin trabajar. ¿Se ha cumplido? No, al revés. La violencia con la naturaleza ha engendrado más violencia y ni siquiera Karl Marx, que tanta energía puso en defender la explotación del hombre, ni siquiera él se dio cuenta de lo que estaba pasando con el tema ecológico. La guerra nuclear, y si hubiera 2 o 3 explosiones de bombas atómicas, no es solo nefasto lo que las bombas van a hacer, como Hiroshima y Nagasaki, sino que se va a crear el invierno nuclear, es decir, el hollín lanzado a la atmósfera, a la estratosfera, que va a producir sequía en toda la Tierra. Por lo tanto, 2 o 3 bombas atómicas pueden producir hollín y pueden producir sequía, y alguna vez que la sequía hambruna, y la sequía y la hambruna mata a la población. Segundo jinete del apocalipsis destructor, la pandemia, es decir, armas biológicas. Una bomba atómica, si cae aquí en Ciudad Rodrigo, nos destruye todo. Nos destruye la catedral, las personas, todo se reduce a cenizas, porque todo lo quema. Es como una gran hoguera de cientos y miles y miles y miles de grados de calor. Pero imagínense que aquí en Ciudad Rodrigo viene un avión, nos tira una bomba química, nos mata solo a las personas y quedan los edificios intactos. Tercero, la superinteligencia robótica que puede llegar a producir robots que no tienen ética. Ya se está hablando que los propios robots, como a veces ocurre en las películas, van a destruir a quien los ha creado. Y a mí no me extraña, porque si nosotros, criaturas, hemos matado al creador, nosotros siendo creadores de robótica, los robots pueden con nosotros y nos pueden destruir. Cuarto, la nanotecnología o control de materia atómica y molecular. El jugar a ser dioses. Estamos muy cerquita de adivinar qué hubo en el Big Bang, en el inicio de la creación. Muy cerquita. Y estamos muy cerca de crear vida artificial. Esto nos puede destruir. Y finalmente, dice Sander, también un jinete son los riesgos desconocidos, meteoritos que pueden estrellar contra la Tierra, el cambio climático. ¿Qué han dicho los papas y por qué les llamo profetas? Mirad, Pablo VI, que como sabemos hizo posible el Concilio Vaticano II, llegó a decir en el tema de la ecología: la creación, la Tierra, es patrimonio de toda la humanidad. El problema medioambiental es un problema global y exige cooperación de todos. El verdadero desarrollo debe ser integrar y respetar el medio ambiente. Juan Pablo II, 1978. El problema del medio ambiente
necesita planteamientos éticos y no solo técnicos. Todos somos responsables del bien del medio ambiente. Y algo novedoso, el destino universal de los bienes creados, es decir, los bienes creados son para toda la humanidad, incluye también los beneficios de la explotación espacial. El espacio es de todos, no solo el planeta Tierra. Sigue diciendo Juan Pablo II, la destrucción del medio ambiente es uno de los aspectos de la profunda crisis moral del hombre de hoy. El hombre tiene que ser el centro de todas las consideraciones ecológicas. Hay que prestar especial atención a los pobres y promocionar a los pobres. Los bienes de la tierra son para todos, por lo tanto es necesaria una solidaridad universal. Y llama la atención sobre cuestiones concretas, Juan Pablo II. Ojo con la producción de alimentos transgénicos. Ojo con la pureza y el cuidado del agua. Ojo con los nuevos peligros químicos. La tierra es un regalo de Dios para todos. Por eso los bienes de la creación son para todos. La naturaleza, la tierra nos habla de Dios. Y se insiste una y otra vez en que todos los hombres tienen derecho a participar de los bienes de la tierra. Viene Benedicto XVI, año 2007, y dice, ¿queremos la paz? ¿Queremos la paz? Pues entonces hagamos una ecología integral, en la que respetemos el medio ambiente, favorezcamos a los pobres y hagamos la cultura del diálogo y de la paz. Por eso, en el año 2007, a los participantes en el simposio sobre religión, ciencia y medio ambiente, dijo, la relación entre las personas y el medio ambiente tiene su fundamento en Dios. Y dijo él, atención, la tierra tiene derechos, el hombre tiene derechos y Dios creador tiene derechos. Nosotros defendemos los derechos de la tierra y del hombre. ¿Quién defiende los derechos del creador? Por lo tanto, siempre que un cristiano hable de ecología, tiene que utilizar la palabra ecología moral, porque más importante que un árbol es una persona humana. Y viene ahora el Papa Francisco y dice, un pasito más, no solamente hablar de ecología moral, sino ecología moral de los pobres, porque los que más tienen derecho a que se reconozca su derecho, valga la redundancia, son los pobres y descartados. Tercero, dice el Papa, lo ecológico es un desafío no solo técnico, sino cultural, espiritual y educativo. Porque ¿de qué nos sirve sentarnos en una mesa a discutir de ecología y de los pobres si luego no hacemos nada por ellos? Esto tiene que llevar a acciones. Por lo tanto, el Papa nos da 4 claves de la encíclica como si fuera una brújula. Fijaros, primero, tenemos que superar los mitos y las mentiras de la modernidad y de la razón moderna que hacían de todo del mundo instrumento. Es decir, habían aplicado mal el principio del Génesis. Usad de los bienes. Ellos usaron y abusaron. Lo que hemos dicho antes del tren de los hermanos Marx. Hemos destruido. Segundo, hay que recuperar los diversos niveles que tiene la ecología. 1. El cuidado de uno mismo y el ser ecológico. 2. El buscar el bien de los demás. 3. El buscar el bien de la naturaleza. Y 4. El buscar el designio de Dios. ¿Qué quiso Dios para este mundo creado? El Papa nos hace una llamada que, empezando por nuestros hábitos, por los de la familia, por lo de alrededor, siempre practiquemos un desarrollo sostenible e integral. Para que haya verdadera ecología integral, antes que cuidar la tierra, tenemos que empezar cuidando las relaciones humanas. Si no hay relaciones humanas sanas, difícilmente vamos a cuidar el medio ambiente. Segundo, por lo tanto, frente a la deshumanización, la cultura del amor y del encuentro. Y ahora ya aterrizando, dice el Papa, por favor, empecemos por construir edificios
que no solo tengan belleza externa, sino donde haya calidad de vida humana. Por favor, busquemos en las grandes ciudades lugares siempre de encuentro y convivencia. Por favor, integremos en las ciudades los barrios marginales. Atención, hagamos buen uso del transporte, a ser posible comunitario y no solo individual. No olvidemos el mundo rural, que tiene derecho también en este momento de crisis a progresar. Y respetemos siempre las leyes naturales inscritas en la naturaleza humana, en la sociedad y en el mundo. Dios perdona siempre. Y los excesos contra Dios te los perdona, porque es un Padre misericordioso. Los hombres perdonamos a veces, y a veces no olvidamos, otras veces perdonamos y olvidamos. La naturaleza no perdona nunca. Lo que hayas hecho de exceso de naturaleza en ti, en el medio ambiente y en el conjunto, no se perdona. A nivel mundial hay que gobernar cómo se cuidan los océanos. A nivel mundial tenemos que estar atentos en el calentamiento global. A nivel mundial tenemos que ver qué pasa con los pulmones de la humanidad, los bosques y las selvas. Y en todo esto la diplomacia juega algo muy importante. ¿Qué ha sido lo más bonito? El semáforo verde. Hombre, pues que se ha celebrado la cumbre de París sobre el medio ambiente. Eso es lo más bonito. ¿Cuál ha sido la luz ámbar, amarilla? Que ha habido ambigüedades en los acuerdos finales, como el ámbar que veis que enseguida pasa, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos rojos? Las amenazas que hay tras la cumbre de París. Una, pensar que ya con la cumbre de París está todo resuelto, cuando en realidad ha sido una pequeña meta volante, pero queda todavía la meta final. Dos, que la responsabilidad son de otros y cada país puede decir yo he hecho los deberes, que los hagan los demás. Tres, el acoger con tibieza las cuestiones medioambientales y el acoger con tibieza y riéndonos un poquito de ello, como he contado lo del payaso, que hay que unir los pobres y el medio ambiente. El no aceptar la justicia climática. ¿Qué es la justicia climática? Que allí donde hemos hecho daño, sobre todo en pueblos subdesarrollados, los pueblos ricos, coticemos con dinero y con desarrollo a los más pobres. Y lo último, dice, lo peor que puede pasar, dice el Papa, es que nos quedemos como estábamos. Primer mandamiento del Decálogo Verde, apoyarás la causa de los pobres. 2. Apreciarás la diversidad de nuestro mundo. 3. Asumirás los consensos científicos. 4. Superarás el paradigma y la mentalidad tecnocrática y usufructuaria o, diríamos, explotadora. 5. Impulsarás las decisiones necesarias ecológicas, aunque sean costosas. 6. No supeditarás tu acción ecológica a intereses económicos. 7. Bucearás en tu tradición religiosa para descubrir lo mejor de lo ecológico. 8. Redescubrirás el valor de lo simple y sencillo en tu propia vida. 9. Animarás a la conversión personal, comunitaria y eclesial en el tema ecológico, en favor de la madre tierra y de los pobres. Y 10. Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos. Estos 10 mandamientos se resumen en 2. Escuchar el clamor de los pobres y el de la tierra, porque no hay dos, sino una sola crisis, que es socioambiental y humana.